Hablaremos sobre hosts virtuales. En este vídeo vamos a ver cómo configurar un virtual host definido por nombre. Para ver el resultado final, si nosotros vamos al navegador web y ponemos empresa1.com, vamos a ver que se renderiza esta página web. Y si en vez de empresa1.com ponemos empresa2.com, veremos cómo se renderiza empresa2.com. ¿Cómo hemos conseguido este objetivo? Bueno, pues mediante el uso de Virtual Host, que lo que permite es simular dominios dentro de la misma red local. Consideraciones. En primer lugar, tenemos que asignar una entrada DNS en nuestro archivo host. De momento no tenemos ningún servidor DNS instalado ni configurado, pero nos bastará con hacer lo siguiente. Vamos a ir al archivo etc-host y vemos como en efecto ahí aparece la entrada empresa1.com y empresa2.com asociados a estos alias, y para la IP 172.16.71.233. Esta IP viene dada por ser la IP local que tenemos configurada en esta máquina. Si damos ifconfig, vemos como en efecto esta es la IP. Esta es una labor manual. Tenemos primero que verificar qué IP tenemos asociada y luego editaremos este archivo y añadiremos tantas líneas como virtual host queremos definir. Por tanto, en este caso, lo que estamos viendo es que vamos a definir dos virtual hosts. Podemos definir uno, dos, tres, los que consideráramos según nuestras necesidades. El siguiente paso es ir a etc apache2 sites available. Este es el directorio donde se configuran los virtual hosts. Si mostramos lo que hay, vemos que tenemos por defecto un archivo que nos viene si queremos basarnos en él. Entonces, un archivo de configuración por defecto. Y estos son los que nosotros hemos creado. Entonces, vamos a visualizar uno de ellos, mismamente, empresa1. Empresa1. Y vamos a ver que simplemente tenemos que definir esta etiqueta. Virtual host, y aquí vamos a indicar la IP. Y vamos a indicar aquí el directorio raíz. Y para ese objetivo, pues tendremos que crear un directorio llamado empresa1 colgando de var3w. El nombre del servidor será empresa1.com y los alias, pues aquellos que tienen las tres W por delante o aquellos que tienen el sufijo .es. Muy bien. Por tanto, es tan sencillo como declararnos esta directiva virtual host, indicando el IP de la máquina, indicando el documento raíz o el directorio raíz y el nombre del servidor. Si ahora analizamos el archivo de configuración de empresa2, veremos que contiene lo mismo, pero donde había empresa1 hemos puesto empresa2. ¿Qué nos queda por verificar? Que en efecto tenemos creado este directorio donde debemos tener alojado al menos un archivo HTML. Si vamos a hacemos un ls, veremos que en efecto ya tenemos creado un index HTML. Si lo renderizamos, o si vemos el código fuente, veremos que lo que tiene es empresa1, que es justamente la etiqueta que estamos viendo cuando lanzamos la petición. ¿De acuerdo? Por tanto, este código sale pues, de esta página web, que es el archivo index.html. Por tanto, vemos que es relativamente sencillo generar distintos dominios dentro de un mismo entorno local. Y sí que es importante indicar que cuando ya tenemos creado, en este caso, los dos archivos de configuración de cada dominio y además tenemos creado el directorio con el archivo index.html, hay que indicarle a Apache que se active o desactiven. Para eso tenemos dos cláusulas, una que es a2 en site y nombre del dominio. Aquí nos dice que ya está habilitado. Y tenemos
la cláusula contraria, que es cláusula o comando es A2 this site, que eso lo que hace es deshabilitarlo. Entonces, fijarse cómo aquí nos dice que está deshabilitado y además nos pide que hagamos una recarga de Apache. Pues le haríamos caso. Y si ahora quisiéramos lanzar empresa1.com, vemos como empresa1.com ahora está apuntando al otro host, ¿de acuerdo? A empresa2. Si ahora volvemos a la terminal y lo que hacemos es habilitar, y además recargamos Apache 2, si ahora volvemos, veremos cómo en efecto ya aparece otra vez empresa 1. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta estos dos comandos: A2 inside, nombre del archivo de configuración del dominio que queremos habilitar, y A2 this site, nombre del archivo de configuración del dominio que queremos desactivar. Y con eso ya sabemos cómo generar hosts virtuales basados en nombre. En este vídeo vamos a ver cómo configurar el virtual host mediante número de puerto. Para eso vamos a ver el resultado final. Supongamos que ponemos la IP local de la máquina y queremos discriminar en función del puerto que se vea un host virtual u otro. Si yo pongo, por ejemplo, el puerto 80, voy a ver lo que antes era el virtual host 2, el de empresa 2. Pues si en cambio pongo el puerto 88, voy a ver el virtual host asociado a la empresa 1. Y esto es así porque estamos configurando virtual host mediante número de puerto. ¿Qué hemos tenido que realizar? Por una parte, en el directorio de Apache, en el home dir de Apache, si listamos, vemos que hay un archivo especial que se llama ports.conf. Vamos a verlo y vamos a observar ports.conf, que hemos agregado aquí una línea especial. Este es el contenido del archivo. Originalmente viene estas líneas, pero sin agregar el puerto 88. Aquí ya estamos indicando que el puerto que el Apache escucha. Y por otra parte, luego hemos ido a Sites Available y hemos configurado empresa 1. Y hemos observado cómo aquí en la definición del virtual host hemos indicado la IP 2.88. Por tanto, necesitamos realizar estos dos tipos de operaciones. Por una parte, asignar el número de puerto que queremos y por otra, tenemos que agregar el atributo listen puerto 88 en el archivo ports.conf. Si hacemos eso, nunca olvidemos de reiniciar Apache con este comando systemctl reload Apache 2 y con eso conseguimos que en efecto aquí en función del número de puerto pues aparezca un host u otro. En este vídeo vamos a ver cómo configurar los hosts virtuales mediante IP. Para eso, en primer lugar, tenemos que tener definidas dos tarjetas de red en nuestra máquina virtual. Observamos que tenemos esta dirección IPv4 para la primera dirección de red, 172.16.71.233 y la 172.16.71.235. Por tanto, tenemos una IPv4 acabada en 233 y otra en 235. Muy bien. Una vez que tenemos eso ya asegurado, lo que tenemos que hacer es ir a configurar algunos de los dos hosts virtuales. Por ejemplo, nosotros teníamos en empresa1.com.conf teníamos definido que el directorio raíz iba a ser empresa1 y teníamos aquí definida una dirección mediante puerto. Vamos a quitar el puerto y vamos a decir que este sea que tenga asociado este virtual host la IP acabado en 235. Y si configuramos o editamos empresa 2,
pues vamos a dejar la IP 233. Y esto es posible pues porque nuestra máquina virtual tiene dos interfaces o dos tarjetas de red. Una vez que estamos en esta situación, lo que siempre va a ser conveniente es que hagamos una recarga o refresquemos el servicio web de Apache systemctl rollout Apache 2. Si ahora vamos al navegador y ahora ponemos la IP 233, en efecto aparece empresa 2, tal y como hemos dejado configurado. Y si ahora ponemos la IP 235, vemos que aparece el host asociado al virtual host 1. Por tanto, para este IP tenemos ya un host virtual y para este otro IP tenemos este otro host virtual. Por tanto, resumiendo, la forma de actuar es muy similar. Hemos visto que si queremos actuar o configurar mediante nombre de dominio, pues lo indicamos en el server alias y en el server name. Si queremos configurar a partir de IPs, lo indicamos como valor dentro de esta etiqueta. Y si además queremos asignar puertos, pues mediante 2 puntos asignamos el puerto correspondiente. Simplemente tendremos que tener cuidado en el caso de agregar puertos que tengamos en el archivo ports.conf los listen asociados a cada uno de los puertos en los que van a estar escuchando los virtual hosts. Y si tenemos distintas IPs, pues tened la precaución de que nuestra máquina virtual tenga tantas interfaces como IPs queramos definir.